Ya está, amigos, después de una larga ausencia generada por factores exógenos, estamos de vuelta aquí en el quinto capítulo de la segunda temporada de la Biblioteca Ufológica. Estamos, como siempre, con Sergio Sánchez Rodríguez. Sergio, te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todavía averiado con mi voz, pero tratando de recuperarme. No vamos a dejar que una enfermedad detenga la investigación y el análisis de los libros, así que simplemente vamos a estrujar a Sergio hasta que aguante. Llegará un momento en que él simplemente se desmayará y ahí nosotros detendremos la grabación. Antes de empezar, sí, hay una larga serie de noticias, una larga lista de noticias que nos gustaría comentar con ustedes. La primera de ellas, el lanzamiento del libro de nuestro amigo Juan Jorge Faundes, que tuvo lugar el 25 de abril, hace ya varias semanas, allá en Santiago de Chile, el libro OVNI, Ustedes Nunca Sabrán, dedicado al caso del Cabo Valdés. No es una reedición del libro del año 77, sino que es un nuevo texto. Lanzamiento del libro donde participamos junto a Sergio, a Patricio Gusleme, a Rodrigo Fonsalida, a Cristian Rifo, algunos de manera presencial, otros de manera telemática. Y bien, estuvo muy interesante eso, Sergio, ¿no? Sí, fue en un local y fue bastante emocionante el encuentro con el autor, también el reencuentro con amigos que de manera física o virtual estuvieron presentes y la posibilidad de acceder a este libro que, como bien tú dijiste, es un libro nuevo. Es un libro nuevo que se suma entonces a la creciente UFO-bibliografía publicada en Chile. Pocos días después, o un par de semanas después, el 7 de mayo, ocurrió el lamentable deceso del periodista y conductor televisivo y conductor radial Patricio Bañados, que tiene un vínculo muy estrecho con el mundillo ufológico, es muy querido, debido a que condujo el programa OVNI en Televisión Nacional de Chile durante las 2 temporadas que duró este programa, corrígeme Sergio, años 99 y 2000, ¿no? Sí, Patricio Bañados, efectivamente. un periodista reputadísimo, que prestó su prestigio a este programa, un periodista que además condujo en su momento la campaña del no, del plebiscito del año 1988 en Chile para derrocar a Pinochet. Tiene una historia periodística que excede largamente el mundo de los ovnis y su deceso sorpresivo causó un profundo impacto no solo en el mundillo ufológico, sino también en todo Chile. Sí, yo quería decir una cosita sobre Patricio Bañado, a quien tuve el honor de conocer personalmente otrora, hace muchos años, un caballero en todo el sentido Sí, del término. sí. Y se le echa tanto en falta, sobre todo aquellos que escuchamos la radio Beethoven y sin su voz no es lo mismo. De verdad ha sido muy, muy triste. Porque realmente él es una figura que está muy por sobre el mundo ufológico, incluso muy por sobre el mundo de la música clásica en el que él participaba, sino que trasciende todo eso y va más allá, aborda la política y la cultura en general. También condujo el programa El Mirador en Televisión Nacional, te acordarás tú, Sergio, Claro, hace años también en la década de los 90 y anteriormente, bueno, ni hablar, como conductor radial y como conductor televisivo, una figura enorme, enorme, que lamentablemente perdimos este mes de mayo. Una semana, un poquito menos de una semana después del lamentable deceso de Patricio Bañados, se presentó en sociedad el libro OVNIs desde Chile, escrito por Rodrigo Fonsalida, Marcelo Moya y Rodrigo Bravo, lanzamiento en el que también estuviste tú, Sergio, el 13 de mayo. Estuvo también Juan Guillermo Prado y, bueno, personajes del mundillo que se reunieron ahí para presenciar este acto, esta ceremonia, mezcla de homenaje a Gustavo Rodríguez con el lanzamiento del libro. ¿Cómo estuvo eso, Sergio, si lo podemos resumir? estuvo realmente muy bueno. El entorno era muy propicio Uh en el -huh. Museo Histórico Militar de Santiago, en una sala muy adecuada y que estaba completamente abarrotada de público, lo cual demuestra que el interés que suscitó esta actividad fue importante. Y yo estaba
también he estado muy afectado, una faringitis rebelde, entonces hice lo que pude, pero creo que la situación se salvó. Y es lo más importante, el anuncio del libro OVNIs desde Chile, coescrito por Rodrigo Fuenzalida, Rodrigo Bravo y Marcelo Moya. Vamos a ver de qué va la cosa pronto. Y por Editorial Digital también estuvo Daniel Silva a ese efecto. Y un homenaje muy emotivo y muy merecido a Gustavo Rodríguez, que fue un punto alto de la jornada. Gustavo Rodríguez es un conocido radio controlador controlador aéreo, perdón, y estudioso de larga data en el tema OVNI. Así es que fue importante lo que se hizo ese día 13 de mayo. Rodríguez, uno de los puntales del CFA aquel, ¿no? Del primer CFA, con Ricardo Bermúdez y Claro, Gustavo Rodríguez a la cabeza. Claro, un personaje importante. Lanzamos un libro nosotros, Sergio, en Coliseo Sentosa. claro. Aquí está. El tomo 1 de esta enciclopedia de extraterrestres ante las cámaras, que se llama así, Extraterrestres ante las cámaras. Este es el primer tomo del investigador mexicano Luis Ruiz Nogués. Tiene 10 historias de fotografías a seres extraterrestres y, como digo, es el primer tomo de una serie que por lo menos va a tener 10 libros. Pueden llegar a ser 35 si es que empezamos a presionar a Ruiz Nogués, pero en primera instancia son 10. Y es un lanzamiento importante porque es un rescate de un material que circula, pero circulaba muy poco. Pero además es llevar al papel un proyecto que tiene Luis Ruiz Nogués desde hace muchos años, que es precisamente hacer una enciclopedia de las fotografías publicadas en la literatura ufológica. Así que ese lanzamiento nos tiene muy contentos. Así como muy contento estoy también por haber recibido el libro Alienígenas, Carpeto Betónicos Ilustrados de Luis González Manso, nuestro amigo también. Necesito 2 manos para tomar esto porque es una cosa impresionante. Miren el tamaño de esta maravilla, una edición a todo color de, de una revisión exhaustiva a puntos obsesivos de la aparición de seres extraterrestres o de discos volantes en el mundo de las historietas españolas. Muy apasionante, muy interesante, tiene más de 730 páginas, es una cosa realmente impresionante, una edición preciosa, además muy pesada, difícil de leer en la cama, pero una enciclopedia, una verdadera enciclopedia. Y al mismo tiempo, la edición en español de Un marciano en mi buzón, en el mismo formato de un par de kilos, también a todo color, compilación también realizada por Luis González Manso sobre sellos postales, estampillas relacionadas con el tema OVNI. Así que el coleccionista, el aficionado, tiene ahí para entretenerse. Como para entretenerse tenemos también, Sergio, con reediciones anómalas que en esta serie inacabable de reediciones, de publicaciones, de rescates de libros, ha incluido también algunos que no habían sido traducidos al español y de eso vamos a hablar hoy, Sergio. Sí. Quería hacer Por una supuesto, última noticia. por supuesto. En los días pasados yo estuve lo que se llama en Chile como un verdadero piérdete una. Estuve metido en todas, entonces me quiero agradecer también a la agrupación CEIFAC Cierto, de sí. Temuco, que tuvo la enorme generosidad de invitarme al sur de Chile, a Temuco, a la reunión anual para hablar de nuestro tema, y fue también una muy buena experiencia. Sufrieron el revés de que se realizaba en un sitio específico el acto y lo cambiaron a uno más pequeño, pero quizá tuvo la ventaja de que en definitiva fue todo más cálido el contacto con el público. Así es que también quería recordar eso y agradecerlo. No vamos a, no vamos a mencionar tu participación en el canal Demonios de Carlos Yurchuk, también hablando de estos temas, Sí, porque me, ya sería
Sergio en todas partes, candidato a senador, Sergio Sánchez. Eso lo vemos en todos lados. Saliendo hasta la toalla del baño. Así que no. Pero después viene un periodo de anonimato. Sí. No, pero muy bien, todas esas participaciones. Ahora, Sergio va a hablar, hasta donde le alcance la voz, de este libro, Sí. Cuando las profecías fallan, rescatado en español por Reediciones Anómalas con un prólogo de Ignacio Cabria, Sergio, y publicado el año 2018 en español. Sí, este es un verdadero hito porque el libro no estaba disponible en nuestro idioma. Nunca lo estuvo. Así es que, ¿por qué es tan importante? Este libro sobrepasa con mucho el interés ufológico. Es un libro relevante de las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es una obra muy citada de Festinger, Ricken y Schachter, y se publica originalmente en 1956. Uh-huh. Ahora, el nombre de Festinger es sin duda el más conocido de los tres, porque está indisolublemente ligado al concepto de disonancia cognitiva, Exacto. que aquí también aparece, pero más específicamente lo hace en un trabajo posterior de Festinger. La disonancia cognitiva que se refiere a la idea de sostener en alguna medida proposiciones que son incompatibles, tratar de compatibilizarlas y de mantener cierto equilibrio mental pese a los reveses, ¿no? El caso que siempre se plantea, y por eso se relaciona con el libro, es el de determinadas personas que tienen una expectativa muy marcada de que algo ocurrirá en el ámbito religioso, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, o alguna epifanía importante, si no es que la aparición misma de los extraterrestres salvadores. Nada sucede y luego tiene que, de una forma u otra, administrarse la crisis. Y ahí comienza precisamente la disonancia. Así es que es un libro que con mucho sobrepasa el interés ufológico y está dentro del escaparate de las producciones en ciencias sociales de los últimos 70 años. Para decirlo de alguna manera, Sergio, no es un libro, para quienes no tengan ni idea de qué va esta cosa, no es un libro sobre ovnis, no es que Festinger es un ufólogo, no. El tipo es un sociólogo, es un pensador de las ciencias sociales que se mete a investigar un grupo UFO religioso, digamos, que está esperando la venida de los extraterrestres, ¿no? Y Sí, vaya sorpresa, no llegan. claro. La O sea, gracia es que ellos se metieron estuvieron ahí en el terreno, como les gusta a algunos ufólogos, estuvieron con su chalequito, ¿no es cierto?, sin mangas, estuvieron ahí en el terreno con este grupo religioso estudiándolo, conociéndolo. así es. De hecho, este libro y su época es la expresión de algo que fue muy propio de las ciencias sociales en los Estados Unidos, que era la de la participación, eso de la observación participante. Participante, claro. Hay mucho material. En realidad, el giro que dan las ciencias sociales de los Estados Unidos ya parte con los primeros años del siglo XX, con la escuela de Chicago. Entonces, los sociólogos se involucran e incluso se infiltran en diversas actividades. Ese es el tipo de investigación. Eso es muy estadounidense Sí. y resultó ser muy fructífero y en cierto modo se convirtió en un ejemplo a imitar en el resto del mundo. Por ejemplo, investigaciones de la escuela de Chicago, Taxi Dance, no eran prostitutas, eran mujeres que bailaban por un espacio acotado para ciertos clientes. En fin, eso era en materia de sociólogos. Y así, en los más diversos ámbitos, la infiltración en un barrio conflictivo. Entonces, este libro viene en alguna medida de ese tipo de incursiones. ¿Y de qué se trata? De un grupo ufológico que está nucleado en torno a la actividad mediúmnica de una mujer, que es Dorothy Martin, ese es su verdadero nombre. Aunque
aquí se le nombra de otra forma en el estudio. Uh-huh. Se han cambiado los nombres también del lugar en que todo esto se realiza. Pero Dorothy Martin está canalizando una entidad llamada Sananda, que bien analizada es una especie de Jesús, uh-huh, claramente, con elementos de mensaje extraterrestre, como no podía ser de otro modo considerando la época. Estamos hablando de los años 50. Uno de los aspectos más interesantes y curiosos es que el mensaje canalizado por Dorothy Martin anuncia una catástrofe planetaria significativa de enormes repercusiones para la humanidad toda, que se iba a producir el 21 de diciembre, nótese, 21 de diciembre, pero de 1954. Incluso hay algunos anuncios en prensa, y esto llama la atención de los investigadores que deciden meterse en el círculo, este círculo sanandista. La forma en que ellos se infiltran es bien curiosa. Refieren a algunas experiencias personales, algún tipo de interés, y cada uno de ellos, Festinger, Ricken y Shaster, cumplen una función claramente delimitada. El libro es muy interesante porque, por una parte, en la cuestión histórica, nos muestran los casos de segundas venidas de Cristo predichas en el siglo XIX por diversos grupos. De hecho, la portada alude a un caso muy famoso. Pero luego, en la manera en que cuenta la historia es bastante amena. Se trata de que no sospechen de que están interactuando con tipos que los están estudiando a ellos como grupo. El libro tiene ese encanto de una trama que se va desarrollando y que va mostrando la actitud de los científicos sociales, por un lado, y de los sujetos y objetos de observación. Esto se da, Sergio, en un contexto además muy, muy particular, ¿no? El contexto del contacto con extraterrestres, que estaba muy en boga en los 50. Sí, y de los extraterrestres como una forma de espiritismo extendido. Sí, de hecho, hay una serie de cosas que van pasando también mientras se desarrolló el estudio. Por ejemplo, algunas manifestaciones parciales de los extraterrestres. Ahora, el mejor momento, no voy a decir todo porque se pierde la gracia, pero el mejor momento es el de esa noche, esa madrugada, cuando va a ocurrir el gran acontecimiento. Hay que estar ahí, presente. Estás esperando la comparecencia, además de los extraterrestres, porque tienen que transportarse a un lugar donde se va a producir el rescate. ¿Y qué pasa cuando de pronto suena la puerta? ¿Quién llama? Para nadie es un misterio que los acontecimientos de diciembre del 54 no ocurrieron y hubo que proceder a administrar la crisis. Generalmente, este problema de la disonancia cognitiva en el ámbito de las religiones ufológicas, y no solamente pienso en el caso de Dorothy Martin, pienso también en el caso de la agrupación Unarius, que es muy interesante. Está vinculado con una cuestión que la sociología ha estudiado con bastante extensión, que es el carisma, por un lado, y la rutinización del carisma. Y sobre todo la relación del carisma con profecías que no llegan a cumplirse. Entonces, cómo la dinámica del grupo tiene que adaptarse al nuevo escenario. El caso de Uriel, que era el nombre espiritual de esa mujer tan particular del culto Unarius, el caso de Uriel es incluso más representativo de lo que estamos diciendo que el de Dorothy Martin. Hay un libro muy interesante de Diana Rumminia que se llama Cuando las profecías nunca fallan, que es un estudio específico del caso de Ruth Norman, Uriel. Es un tema que nos atañe directamente a los interesados en las religiones ufológicas, claro, y en general a todos aquellos que se han preocupado de la cuestión de la espiritualidad en sentido amplio vinculada al culto de los extraterrestres y los platillos volantes. Sergio, ¿y qué pasa cuando la profecía falla?
¿Cómo administra la crisis este grupo religioso en particular? Claramente hay una necesidad de mantener la cohesión. Entonces la cohesión se mantiene más que nada fortaleciendo la creencia. Si es que no ha ocurrido lo que se temía que ocurriera, es o porque somos vehículos muy imperfectos para ser rescatados, o porque desde lo alto nos ha sido concedida la gracia de más tiempo. De todas formas, como se trata de un grupo pequeño, el círculo sanandista no se mantiene cohesionado como nosotros lo entenderíamos por mucho tiempo más. Y Dorothy Martin comienza una larga marcha espiritual y personal que la lleva a los lugares más lejanos e insólitos desde el punto de vista de su curso vital como una mujer estadounidense de clase media que tranquilamente se dedica a la teosofía y al espiritismo. Termina incluso en Sudamérica, en un largo viaje. Ella se transforma después en la hermana Tedra. Hay un trabajo muy interesante de Jerome Clark, el historiador de la ufología, que se llama La Odisea de la hermana Tedra. Y ella en algún momento llega incluso a Bolivia, está muy interesada en algún lugar de las montañas en fundar un templo ligado a su vez a un grupo espiritual relevante de la nueva era, ojo, en Sudamérica, que mantiene el culto sanandista, a Sananda. Lamentablemente las cosas no resultan y ella debe volver a los Estados Unidos. Y todo esto con una serie de infortunios, pero ella finalmente termina residiendo en California, como no podía ser de otro modo, dado el contexto, y particularmente en el Monte Shasta, el epicentro de la nueva era en los Estados Unidos. E incluso muere en el Monte Shasta. Yo creo que ella, en cierto modo, buscó ese final. La hermana Tedra estuvo convencida hasta el final de sus días de la importancia de su misión. Este libro, decíamos al comienzo, Sergio, rebalsa el mundo de los ovnis, ¿no? O sea, en realidad está tangencialmente vinculado a la ufología por el hecho de que es una investigación de un grupo que espera la venida de los extraterrestres, pero no fue un libro escrito por aficionados a los ovnis, ¿no? Estamos hablando, decías tú, de Festinger, un investigador reputado que ha escrito sobre otros temas que en realidad viene del mundo de las ciencias sociales a dar un vistazo aquí y no se queda mucho tiempo tampoco, o sea, vea, escribe este libro y después sigue lo suyo, ¿no? Es uno de esos libros importantes de esta tendencia que señalábamos de la observación participante directa, entre otros trabajos. Sobre todo para mí, por una cuestión personal, resultan familiares los trabajos de este estilo que se desarrollaban en el ámbito de la sociología del delito y de la criminología. Eso era muy estadounidense, pero fue muy, como digo, muy fructífero. Fue muy aleccionador para el resto de los científicos sociales del mundo. Así es que es una forma de hacer las cosas que demostró ser muy potente. El prólogo de Ignacio Cabri acá no tiene desperdicio, es un gran texto, hay que tener en cuenta. No pudieron haber escogido a alguien mejor para esta faena. No, sin duda. Que Ignacio Cabri. Un libro de poco más de 300 páginas, Sergio, que además de alguna forma le da el sentido a lo que busca reediciones anómalas, ¿no? Que no es solo reeditar, sino también traducir textos, y este me parece que es uno de esos aciertos que dan medio a medio, porque como dijimos al comienzo, era un libro que no estaba disponible en nuestro idioma, o sea, no es que estuvo alguna vez y se perdió y es difícil de encontrar, nunca estuvo en español. Exacto. Y lo que hace Pablo Vergel y su equipo es traducirlo y ponerlo a disposición de los interesados, no solo de la ufología, sino también de la sociología, de las religiones ufológicas, no solamente ufológicas, de las religiones en general.
y está aquí, es un material valiosísimo que vale la pena conseguir, ¿eh? Está en la página de Reediciones Anómalas y también en Amazon, y yo creo que también en algunas librerías todavía disponible. Merece la pena, Sergio, darle un vistazo a este, independiente de que uno no tenga un vínculo muy estrecho con las religiones ufológicas o que sospechemos que es más bien un texto académico, tal vez un poco pesado, ¿no? Tú decías que el relato es muy ameno, pero de pronto el aficionado que quiere casos no se va a encontrar aquí con una avalancha de casos, sino que es más bien una investigación particular. Claro, pero se va a encontrar con un libro entretenido. A eso No voy, sé, claro. no sé quién fue, si fue el propio Jerome Clark, no estoy seguro, que Mm, dijo que era uno de los libros más divertidos dentro del ámbito de la ufología, mm, a su modo por el tipo de propuesta. Se van a pasar un buen rato los que se atrevan con este texto. Y además que la parte introductoria también del libro va mucho más allá de este caso, sino que nos permite pensar el milenarismo y las irrupciones milenaristas en mm, nuestro tiempo, en cualquier tiempo. Por ejemplo, hoy día, uno ve, hace poco leí que estaba, no sé si para estos días, ¿eh? Ojo, mm. había otro fin del mundo profetizado. Y un famoso escritor también ha dicho, un famoso escritor ha dicho que, no sé, creo que en el 2027 va a pasar algo así de proporciones apocalípticas. Me imagino que irá a pasar después, si es que eso no se cumple, cuando ese escritor sea llamado a responder por la profecía. Bueno, en ese caso se dirá que no era una profecía, en realidad era un ejercicio literario. O que pasó y no nos dimos cuenta. Claro. O que no pasó y fue por culpa nuestra, porque también, También, por nuestro escepticismo, nuestro materialismo grosero. claro, En fin. no estamos preparados para el gran salto. Claro, Se han dado esas respuestas no pocas veces. sí. El problema es que esto es como un cuento del lobo. Un día no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a tener el apocalipsis tocando a nuestras puertas. Pero esta vez va en serio. Claro. Sergio, cuando las profecías fallan, ¿algún pensamiento para redondear este libro insigne de la investigación de las ciencias sociales que entra también en nuestro territorio ufológico? Nuestro, digo yo. Sí, claro que sí. Para redondear la historia, hubo algo muy significativo que pasó en nuestro país, en Chile, el 86. Claramente puso en movimiento algunos de los conceptos que están en este libro. Ajá. Eh, Recordemos que en septiembre del 86 llegarían los platos voladores y se iba a producir la gran epifanía también, el gran rescate. Y hubo gente que viajó al Valle de Elqui, de distintos lugares. Quizá con el tiempo se ha exagerado la cantidad, porque también se van dando leyendas sobre leyendas, pero hubo gente. Y la persona que canalizó el mensaje, que fue nuestra propia Dorothy Martin, que la tuvimos, Marian Kitsch, como se le dice acá en el libro, Uh-huh. desapareció rápidamente. ¿Cómo se puede responder ante personas que te han creído y que han abandonado todo? Carreras, incluso familias. No es tan fácil encogerse de hombros y decir, bueno, no pasó nada, pero será para la próxima. No es tan fácil. Entonces, eso quería cerrar una reflexión. Nosotros tuvimos un caso acá, en el 86, en el Valle de Elqui. Era la hermana Cecilia, si no recuerdo mal. Hermana Cecilia, sí, sí. Mm. Bueno, cuando las profecías fallan, publicado por Reediciones Anómalas en el año 2018 y publicado originalmente en el año 1956, Sergio, Así es. escrito por Leon Festinger, Henry Ricken y Stanley Schachter, cerramos este quinto episodio de la Biblioteca Ufológica, agradeciendo como siempre a Sergio, a quien hemos torturado con esta sesión, dado que ha tenido que soportar su malestar, ahí su garganta lo tiene complicado. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos
edición de la Biblioteca Ufológica a pesar de los contratiempos, y ya volveremos en un nuevo episodio con la salud recuperada, espero. Sí, yo también espero, y por mientras, a leer. A leer, mientras nos recuperamos leyendo. Un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Chao, Sergio.